TCL C6K, o también conocido como QM6K en otros países, o como Q6C, versus Hisense U7QG. Ambos son televisores con tecnología de retroiluminación Full Array junto con el adjetivo que conocemos actualmente como Mini LED, es decir, luces LED pequeñas con la función de atenuación local. Y aquí quiero decir que aunque los resultados en ambos modelos varían según cada modo de imagen y de si el contenido tiene o no algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, como es este caso por ejemplo con Dolby Vision, me parece que el Hisense logra un mejor equilibrio entre la profundidad de los colores negros, el nivel de detalles y la cantidad de efecto blooming o de halos de luz, aún con un poco menos de zonas de atenuación. Aunque debo decir que el efecto blooming en sí en ambos modelos es casi igual a cero, o por lo menos no es molesto. A ver, el resultado del C6K es muy bueno y de hecho tal vez a algunas personas les parezca mejor, pero vuelvo y repito, desde mi punto de vista el Hisense logra un mejor equilibrio, en donde probablemente también puede influir el hecho de que tiene un poco más de brillo. Es verdad que el Hisense suele ser un poquito más costoso y que para muchos el TCL sea mejor opción, pero cuando los ves así, lado a lado, notas una diferencia muy pronunciada a favor del U7QG en esta área de escenas oscuras. Pero por favor dime qué piensas tú, házmelo saber en la caja de comentarios. Y además quiero hablar de algo muy importante, y es que muchos youtubers les hacen creer a las personas que estos u otros modelos mini LED son mejores que un televisor OLED. A ver, esto es algo que no tiene sentido porque nunca igualarán a un televisor OLED en rendimiento en escenas oscuras, pero sí es cierto que algunos modelos pueden acercarse bastante. Estos dos se acercan de una forma moderada y aceptable, que no están para nada mal, pero jamás se igualarán y mucho menos serán mejores que un OLED. Aunque para muchas personas en temas de relación calidad-precio, alguno de estos dos televisores mini LED sea una opción más viable. Hablando de brillo y colores, primero debes entender lo siguiente: a las marcas no les gusta que alguien diga que sus televisores son LCD, aunque la base es esa, es decir, una pantalla de cristal líquido, porque piensan que es una tecnología vieja. Y bueno, en cierto modo lo es porque fue creada hace varios años, pero para que lo entiendas es así, o sea, la base de ambos modelos es su pantalla LCD y dentro de ella se aplican tecnologías de color, en este caso siendo Quantum Dots para ambos modelos. La diferencia es que cada marca decide aplicar sus propios algoritmos y calibración de fábrica y además su propia cantidad de brillo. Como te decía, el Hisense en esta área tiene un poco más de brillo en cada modo de imagen, aunque la cantidad de brillo del TCL sigue siendo muy buena. Las cantidades de brillo son influenciadas tanto por la pantalla LCD y su configuración de píxeles, que en este caso es con alineación vertical, o sea lo que se conoce como panel VA. También influye la tecnología de color Quantum Dots y también por supuesto la tecnología de retroiluminación, que en este caso para ambos modelos, como ya te expliqué, es Mini LED. La experiencia de alto rango dinámico es muy buena en ambos modelos, incluyendo a aquel contenido con Dolby Vision, logrando un buen realce de colores con un excelente nivel de detalles. Si el contenido está en rango dinámico estándar, ambos modelos cuentan con estos parámetros para intentar mejorar el resultado, añadiendo algunas características de alto rango dinámico como el realce de colores, mejorar el contraste y en algunas ocasiones también optimizar el nivel de detalles. Y si por ejemplo el contenido tiene tecnología HDR10, podrás acceder a estas opciones para mejorar aún más el resultado. En el caso del TCL puedes escoger entre priorizar el nivel de detalles, la cantidad de brillo o encontrar un balance. En ambos modelos puedes mejorar el resultado de la saturación de color activando estos dos parámetros. En general, la capacidad de saturación de color de ambos modelos es muy buena, es muy alta, es muy similar. En caso de así requerirlo lo puedes hacer, aunque no te estoy diciendo que incrementes estos valores a su máxima capacidad. La uniformidad de colores grises es buena en ambos modelos, mostrando poco efecto de pantalla sucia, lo cual es muy relevante cuando veas contenido con mucho volumen de color. Los ángulos de visión no son buenos en ninguno de ellos porque tienen paneles VA, entonces estos resultados digamos que son normales. Y aunque TCL prefiere llamarle panel HVA porque puede tener ángulos de visión muy levemente mejores, los resultados no son la gran cosa. De hecho, no es tan sorprendente como se promete en su página web. El escalado de imagen es muy similar entre ambos modelos y se supone que el resultado es mejorado por medio de la inteligencia artificial de sus procesadores.
pero recuerda simplemente no dejarte engañar cuando te prometan que cualquier contenido se verá en 4K, porque esto no pasará si la resolución nativa de lo que vayas a ver es muy baja. Hablando del manejo del movimiento, cuando quieras decrecer el efecto conocido como temblor o vibración para percibir un resultado más suave y fluido, los dos se comportan muy bien. Tienen distintas opciones que puedes modificar, no obstante aquí debo decir que el TCL cuenta con un parámetro extra que puede mejorar un poco el resultado, conocido como aceleración dinámica. No se percibe una grandísima diferencia, pero sí existe a favor del C6K, aunque el resultado en el U7QG sigue siendo muy bueno. Para el área gaming, lo más importante que debes saber es que ambos tienen dos puertos HDMI 2.1 compatibles con los 120 Hz y también con los 144 Hz en 4K junto con tecnologías de frecuencia de actualización variables. Digamos que aquí el Hisense tiene una leve ventaja y es que la tecnología canal de retorno de audio mejorado EARC no está ubicada en alguno de estos puertos sino en otro, por lo cual podrás mantener por ejemplo conectadas dos consolas de videojuegos y al mismo tiempo por ejemplo una barra de sonido, mientras que esa tecnología de audio en el TCL sí está añadida a uno de los puertos HDMI recomendados para gaming. Ambos cuentan con sus respectivas Game Bar con distintas funciones y cada una de ellas tiene sus ventajas y leves desventajas. La ventaja principal de la Game Bar del TCL es que cuenta con estos tres diseños temáticos que obviamente le dan un look más bonito o puedes escoger entre el que más te guste. Y otra ventaja es que la mira en pantalla que puedes hacer aparecer tiene algo más de versatilidad cuando quieres optar por modificar su forma, color, tamaño y también puedes modificar su posición en un rango muy amplio, mientras que la mira en pantalla del Hisense no cuenta con esta virtud. Sin embargo, la desventaja de la Game Bar del TCL es que apenas tiene 3 modos de imagen, mientras que la barra de juegos del Hisense cuenta con más modos de imagen, o sea, mayor variedad en esta área, aunque tal vez los 3 modos de imagen que ofrece la Game Bar del TCL sean suficientes para muchas personas, pero si quieres más variedad, obviamente te conviene más el Hisense en esta área. Hablando del rendimiento, principalmente con este tipo de videojuegos que tienen muchas escenas oscuras y movimientos rápidos, que es en donde a muchos televisores les cuesta generar un buen resultado, puedo decirte que yo personalmente no experimenté efecto ghosting en ninguno de ellos. Sin embargo, no sé si un gamer excesivamente entrenado con un ojo más optimizado pueda percibir algo de ese efecto en alguno de estos modelos. Debo decir que el resultado en cuanto al manejo del movimiento me pareció muy bueno. El resultado en cuanto a calidad gráfica también. La principal diferencia que noté es un poco más de nivel de detalles a favor del Hisense, pero el resultado sigue siendo muy bueno por parte del TCL. Y como habrás podido notar, los resultados en cuanto a calidad gráfica, es decir, la combinación de los colores y la temperatura de color, varía entre ambos modelos según el modo de imagen que escojas. Por eso aquí ya sabes que en el Hisense tendrás algo de más variedad, pero tal vez suficiente por parte del TCL. Ahora vamos con algo que yo considero muy importante pero que muchas personas a veces no tienen en cuenta, y es el diseño de sus controles remotos. Ambos son relativamente grandes, siendo un poco más grande el control remoto del Hisense. Ambos siento que tienen buena ubicación de teclas, tienen accesos directos para algunas aplicaciones, tienen el botón de micrófono para el asistente de voz de Google. Son muy grandes para mi gusto, pero tal vez muchas personas se puedan acostumbrar fácilmente a ellos. La cantidad de memoria RAM es la misma, el espacio de almacenamiento es casi el mismo, el procesador es propio de cada marca pero tienen la misma arquitectura ARM Cortex A73 de 4 núcleos con el mismo rango de reloj de trabajo de la CPU y tienen la misma GPU Mali G52. El sistema operativo es el mismo Android TV basado en Android 12 con capa de personalización Google TV. Cuentan con la misma fluidez, es muy buena. Sin embargo, a veces al reproducir contenido en YouTube en 4K con alto rango dinámico se pueden ralentizar un poquito, a veces es un poco estresante, otras veces tolerable.
Ya me ha pasado en estos y otros televisores que tienen el mismo sistema operativo, tanto de estas marcas como de otras marcas. Aún no sé por qué sucede, no debería, porque YouTube es una aplicación de Google, entonces la verdad no entiendo por qué pasa, pero cuando se reproduce contenido de otro tipo o de menor resolución no hay ese problema y tampoco existe ese problema con otras aplicaciones. Por cierto, en ambos modelos puedes acceder a los asistentes de voz oprimiendo el botón de micrófono o también por medio de la función conocida como manos libres. Ambos tienen estos menús para accesos directos que a mí personalmente me gustan, me parecen muy útiles. Estos iconos además los puedes cambiar fácilmente de ubicación si así lo requieres, lo que también me parece muy útil, y también me parece muy relevante el hecho de que en ambos modelos puedas añadir y quitar accesos directos a voluntad. Y digamos que la principal diferencia y ventaja aquí en esta área Smart a favor del TCL es que tiene la posibilidad de activar la función conocida como multivisual, mientras que en el Hisense no. En el Hisense solamente puedes acceder a la función de compartir pantalla. Para ir finalizando, te dejo primero con una prueba de los sistemas de audio, que son cosas que hay que destacar mucho porque son buenos. Tienen un pequeño subwoofer añadido a su sistema de 2.1 canales. Lo que yo noté a favor del TCL es que aunque en la teoría es menos potente, en la práctica pareciera que genera mayor cantidad de bajos. Pero en el Hisense noté una diferencia a favor de la nitidez. Te dejaré con esta prueba con el modo de sonido estándar aplicado en ambos modelos, activando la tecnología Dolby Atmos. Entonces, para terminar, si aún estás indeciso en cuál de estos dos modelos comprar, primero mira tu presupuesto o mira en tu país cuál es la diferencia de precios, porque normalmente el Hisense es un poco más costoso. Ya viste que en escenas oscuras, por lo menos desde mi punto de vista, rinde mejor el U7QG con mejor balance entre el nivel de detalles y la profundidad de colores negros y la cantidad de efecto blooming. Pero tal vez a ti te gustó más el rendimiento del TCL. Y si eso fue así, entonces probablemente te convenga más el C6K. Recuerda, también conocido en otros países como QM6K o Q6C. En cuanto a brillo, realmente son muy similares y las cantidades pueden variar de acuerdo a cada modo de imagen y de si el contenido está en rango dinámico estándar o con HDR10 o por ejemplo con Dolby Vision. Los sistemas de audio, ya notaste las diferencias, me gustó más la nitidez del Hisense, pero un poco más la potencia del TCL. En cuanto a controles remotos, ¿cuál te gustó más? En cuanto al sistema operativo, es prácticamente el mismo. Recuerda que aquí la ventaja en cuanto a opciones Smart es la opción de Multiview para el TCL. Y en el área gaming, los dos rinden prácticamente de una forma igual, es muy buena. Entonces realmente son muy pocas las diferencias. Si te gustó más en escenas oscuras el Hisense, que considero es su principal fuerte, sí vale la pena invertir un poco más e irte por él. Pero por favor déjame saber en la caja de comentarios qué piensas tú al respecto, cuál comprarías y por qué. Te recuerdo que puedes apoyar mi canal por medio de Baki o de Patreon, o también haciendo compras a través de los links de referidos que te dejo en la descripción y en el comentario fijado. También dándole clic al botón like si este video te ha gustado y suscribiéndote a mi canal si aún no lo has hecho. Muchísimas gracias por ver y hasta la próxima.